La Verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios en Panamá para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice, y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson, de la Iglesia de Dios en calle Turín, Don Bosco, Samaria. Saludos, amados todos, esperando que todo lo que hemos visto aquí en lo que tiene que ver con el producto de la solución al gran dilema de la humanidad esté sirviendo su propósito, esté produciendo sus beneficios. Porque una cosa con la verdad, y esto está garantizado, y es el hecho de que cuando el individuo se acoge a ella, produce sus beneficios, trae resultados. Entonces, para continuar con el producto de los buenos resultados tan necesitados en este tiempo en el cual nos encontramos, continuaremos con la característica que habíamos estado viendo de aquel cuya vida se ha constituido en la morada del Espíritu. Estábamos viendo la característica que tiene que ver con no tiene deuda alguna con la carne. Aquel en cuya vida vive el Espíritu de Dios no tiene deuda alguna con la carne. Ahora, en cuanto a esto, hemos visto diferentes aspectos. Hay varias ramificaciones que hemos estado viendo acerca de esta característica, este producto en particular, que muy bien pudiese dar a entender que, bueno, nos estamos desviando, pero realmente no es así. Realmente no nos estamos desviando, nos estamos manteniendo dentro de los parámetros del tema en cuestión. Pero es que lo que pasa es que el entendimiento de la palabra toma tiempo. Y por favor, 30 minutos. ¿Qué son 30 minutos para poder desglosar la palabra de Dios para el entendimiento necesario? Así que estamos procurando pues lograr este objetivo de que se entienda, de que se perciban estas cosas, porque sigo insistiendo, cuando se da el registro en la vida del individuo, eso trabaja como un motor que lo estimula a hacer aquello. ¿Por qué? Porque ve el beneficio, ve los grandes dividendos para su vida y para el bien de otros. Así que vamos a continuar con esta misma característica que nos va a tomar tiempo en elaborarla. Volviendo al verso 12 del capítulo 8 del libro de Romanos, la porción nos dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Allí está. Otro producto en la vida del individuo, cuya vida ha sido procesada por Dios para su morada en sí. Y para la explicación de lo que tiene que ver del asunto de deudores, nos habíamos remontado al capítulo 7 del libro de Romanos para explicar este asunto. Ahora, no vamos a volver a explicarlo, sino más bien vamos a leer la porción a vuelo de pájaro para recordar los conceptos que hemos estado viendo en las sesiones anteriores. Dice la porción en el verso 1: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive, como lo habíamos mencionado. Pablo toma la ley del matrimonio entre el hombre y la mujer
y hace una analogía entre los judíos, quienes estaban fundamentalmente casados con la ley mosaica, para explicarles lo que se está dando en su interior y ayudarlos a entender que ellos no estaban comprometidos, no eran deudores a la ley mosaica, una vez que asumían la actitud de muertos, porque una vez muerto uno de la pareja dentro de esa ley del matrimonio, una vez muerto, la pareja es libre para casarse con otro, o en el caso del hombre con otra, sin incurrir en adulterio. Entonces la porción nos dice en el verso 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Si el marido muere, y de la misma manera, si la esposa muere, el marido queda libre de la ley del matrimonio. Verso 3. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ahora, considere lo que dice el verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. En otras palabras, cuando Pablo les dice a ellos que ellos han muerto mediante la muerte del cuerpo de Cristo, en otras palabras, han muerto, se han identificado con la muerte de Cristo. Entonces, una vez ellos muertos, ellos casados con la ley, una vez ellos muertos, ya se rompe, se deshace el poder de la ley entre ellos, de la misma manera que la ley del matrimonio se deshace en la pareja una vez que uno de ellos fallece. Es el mismo efecto, de manera que ya hay libertad para unirse a otro, quien es Cristo Jesús, para ahora producir frutos de la nueva vida en Cristo bajo el nuevo régimen del Espíritu Santo. Verso 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. En otras palabras, matrimoniados con la carne, que recuerda lo que les había explicado, que cuando el individuo viene a este mundo, ya viene con la naturaleza carnal ya empotrada en su espíritu. Ya venimos maltrechos a este mundo. Entonces, esa es una relación sumamente íntima, como uña y carne. Entonces, una vez en esa relación bajo la ley del pecado y de la muerte por la actividad de la naturaleza carnal en la vida del individuo, claro, como continuamente incurre en pecado por esa misma actividad de ese espíritu carnal, el fruto que se produce es para muerte, porque la consecuencia del pecado es muerte. Muerte espiritual, en donde el espíritu del individuo está separado de Dios, y la muerte física, cuando ya el individuo deja de existir, ya en una manera física, ya parte de este mundo, muere. Verso 5 nuevamente, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley
obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Esas pasiones pecaminosas eran por la ley, porque cuando la ley se levantaba y decía, no hagas, ahí de una vez se levantaba el espíritu carnal y decía, voy a hacer. Y claro, ese espíritu carnal no lo iba a hacer solo. Es que el espíritu carnal se vale o se aprovecha de la vida del individuo para llevarlo al pecado, para fortalecerse, para manifestarse contrario a lo que la ley establece. Pero ahora, dice el verso 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. O en otras palabras, el régimen viejo de la ley plasmada. Ahora, con esto que hemos visto, acabamos de contemplar lo que tiene que ver con el concepto de deudor. El concepto de, estar comprometido con. Y eso de estar comprometido con, en el caso de los judíos, lo vimos, en el caso de ellos comprometidos con la ley. Pero eso no se limita a estar comprometido solamente con la ley. Pero hay muchos otros aspectos que se ramifican del espíritu carnal, por lo cual muchos se encuentran comprometidos. Ahora veremos, para poder adentrarnos a estas diferentes ramificaciones y poder entender este asunto, vamos a ver lo que es la carne en una manera más amplia, con sus ramificaciones, porque la porción nos está hablando acerca de que ya no somos deudores a la carne. Lo que pasa es que en la mente de las personas, la carne generalmente tiene que ver con mentira, la lujuria, la fornicación y males en ese sentido. Pero sabe una cosa, la carne es mucho más que eso, y esto es lo que queremos contemplar en esta hora. Vamos entonces a procurar elaborar en cuanto a esto y percibir qué es la naturaleza carnal en su mayor amplitud posible. Ahora, la naturaleza carnal es aquel espíritu, y quiero que tome nota de esta primera definición. La naturaleza carnal es aquel espíritu que se rebela contra Dios y contra todo lo que Él dice. Es común a todos los seres humanos, excepto a Cristo. Y esto lo heredamos de Adán. Es ese espíritu que opera en la vida del individuo, que se manifiesta, es contrario, es totalmente contrario a todo lo que Dios dice, a Dios mismo y a todo lo que Él ha establecido. Ese espíritu, ahora, en segunda instancia, vive en el espíritu del hombre. Vive dentro. El hombre sin Dios es morada del espíritu carnal, que ya lo viene heredando desde que ese embrión es formado en el vientre de esa madre. Tal como lo dice el Salmo, si mal no recuerdo, es el Salmo 50 o 51, donde David dice, en pecado me concibió mi madre. En tercera instancia, la naturaleza carnal lleva al hombre a vivir una doble vida conflictiva. Lleva al hombre a vivir una doble vida conflictiva. ¿Por qué? Porque
procura agradar a Dios, el individuo quiere agradar a Dios, pero a la vez incurre en pecado. No tiene el poder para agradar a Dios consistentemente. Esta es la razón por la cual, y voy a seguir recalcando esto hasta que el asunto cale en su espíritu. Esta es la razón por la cual hay tantos que reclaman ser cristianos, pero todavía están pecando. ¿Por qué razón? Porque aún se mantiene vigente, aún está activa la naturaleza carnal. Saben que no deben pecar, saben que no deben cometer ese mal, están conscientes de aquello, pero pecan. Y se encuentran pidiéndole perdón a Dios. Continuamente pidiendo perdón a Dios. ¿Por qué? Porque no han lidiado con la naturaleza carnal de una vez por todas. No han muerto a ella. Todavía se mantienen matrimoniados a la carne. Y claro, la gente dice, oye, pero nosotros no podemos dejar el pecado porque estamos en la carne. Y eso es verdad. Mientras se mantiene matrimoniado con la carne, usted va a seguir pecando. Y lo que Dios está manifestando con respecto a esto, Dios está diciendo, bueno, si tú quieres verdadera liberación del pecado, muere a la carne, muere a ella, de manera que se deshaga la ley del pecado y de la muerte en ti, y realiza el matrimonio con Cristo, para entonces vivir bajo el nuevo régimen de la carne y vivir de tal manera consciente de que ya no le debes nada a ese marido antiguo con el cual estabas unido. Ya no eres deudor a él. Sigamos. En cuarta instancia, esta naturaleza carnal es la raíz de todos los pecados y mueve al individuo continuamente a pecar. En quinta instancia, el hombre es incapaz de vencerlo en sus propias fuerzas. El hombre no lo puede vencer. Es que esa es una naturaleza. Él puede determinar, bueno, de aquí en adelante voy a dejar de mirar a las mujeres con ojos de deseo. Yo determino hacer esto de aquí en adelante. ¿Qué pasa? En menos que canta un gallo, cae. Tan rápido, así como transcurren las cosas, el individuo cae. ¿Por qué? Porque no lo puede vencer. Ahora, hay ciertos males que por disciplina las personas logran vencer. Hay quienes llegan a esa condición en la que se cansan, por ejemplo, de fumar, y van y comienzan a formar parte de esta organización de alcohólicos anónimos, y al transcurrir del tiempo logran vencer el cigarrillo. Y así hay quienes han logrado vencer la droga, y así hay quienes han logrado vencer otros males. Y eso tiene mucho que ver con la condición del espíritu del individuo, su trasfondo, el ambiente dentro del cual se encuentra. Pero mientras el individuo puede dejar de hacer ciertos males, no puede dejar el pecado por completo. Porque mientras deja incurre en este otro. Y lo que para él esto es difícil, para otro pues él lo podrá vencer. Pero él pudo vencer pero hay otros males que no puede vencer. Entonces es aquí en donde Cristo entra para llevarlo a esa condición para vencer todo pecado. Es que el trabajo, gloria a Dios, es que el trabajo que hace Dios es un trabajo completo. Es un trabajo completo, amados. Pero hay que creerlo, pues vivimos en una atmósfera donde esto
no se cree. La gente no cree que Dios puede librar al hombre de todo pecado. Pero claro, si no lo crees, ni siquiera vas a hacer el intento para lograrlo. Pero hay evidencias tanto bíblicas como evidencias de experiencias vivas, en carne viva, viviendo esto. Y en última instancia, esta es la razón por la cual la naturaleza carnal puede ser vencida permanentemente por el Espíritu de Dios. Gracias a Dios por el poder del Espíritu de Dios. Porque, ¿sabe? El Espíritu de Dios no va a morar en una vida en donde la carne se mantiene vigente. El Espíritu no va a morar bajo esas condiciones. Ni lo sueñe. Primero hay que lidiar con esa naturaleza carnal para luego constituirse el Espíritu en el nuevo morador de la vida de este individuo. Ahora, amados, partiendo de la primera definición de lo que es la carne, aquel espíritu que se rebela contra Dios y contra todo lo que Él establece, y es común a todos los seres humanos. Nosotros vimos una porción en el libro de Romanos, capítulo 8, y el verso 7, que nos dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Ahora, esto está relacionado con la rebeldía de ese mismo espíritu contra Dios que les mencioné en la primera definición de lo que es la carne, el espíritu carnal. Se rebela contra Dios. Volvamos al verso 8-7. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan, repito, no se sujetan a la ley de Dios, no se sujetan a lo que Dios establece, ni tampoco no pueden sujetarse. Es que esta es la naturaleza. Por eso se habla de la naturaleza carnal, porque es así. Y claro, cae de su peso, siendo esta naturaleza así, siendo este espíritu así. Claro, se explica por qué razón aquellos en quienes mora también son así. ¿Por qué? Porque son gobernados por este mismo espíritu. Esto nos hace ver la necesidad de que estemos totalmente vacíos, por así decirlo, de este espíritu carnal. Es que no puede haber una real experiencia de salvación. No puede haber una genuina experiencia de salvación cuando la carne todavía está vigente, cuando el espíritu carnal todavía está morando en la vida del individuo. Y es importante que percibamos esto. Ahora, la palabra de Dios nos dice que no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. En otras palabras, no se sujetan a lo que Dios ha establecido, a lo que Dios dice. Pero no es solamente con respecto a la ley de Dios que debe gobernar el comportamiento del ser humano, pero a todo lo que tiene que ver con Dios, los conceptos de Dios en relación con la creación, la manera como Dios piensa. Ese espíritu carnal es contrario a todo, sin dejar nada por fuera con respecto a Dios y a su palabra. Ahora, esta es la razón por la cual hay muchos quienes se han entregado
a falsos conceptos. Esto tiene mucho que ver a falsos conceptos, falsas creencias, maneras de pensar muy equivocadas que no son cónsonas con la sabiduría de Dios. Todo eso está involucrado en lo que tiene que ver con el espíritu carnal. Es que el espíritu carnal en la vida del individuo afecta al espíritu del individuo, afecta toda la vida del individuo, afecta la mente del individuo, afecta la manera de ver las cosas del individuo. Y así mismo, pues, él vive, así mismo él se manifiesta, así mismo él se conduce. Y esto es sumamente importante entenderlo, porque de esa manera nos podemos dar cuenta del porqué de muchas cosas en relación con el comportamiento del ser humano y lo que la palabra de Dios dice al respecto. Por ejemplo, este asunto de la naturaleza carnal tiene sus muchas ramificaciones. Y una de esas ramificaciones tiene que ver con mandamientos humanos terrenales. Mandamientos humanos terrenales. Mandamientos que no van en línea con lo que Dios ha establecido. Y claro, volviendo a lo que estamos contemplando de lo que se produce en la vida del individuo, esta característica que ya no es deudor a la carne. Bueno, parte de lo que es la carne, parte de lo que produce la carne, son esos mismos mandamientos humanos o terrenales, en donde el individuo, bajo este régimen, y claro, bajo estos mandamientos, una vez que él ve la luz, una vez que sus ojos son alumbrados y se da cuenta de la verdad de las cosas, entonces quiere zafarse. Se da cuenta de que el régimen, el ambiente bajo el cual se encuentra, o este lugar en el cual se reúne o congrega, no es el ambiente apropiado para él. ¿Por qué? Porque la verdad no reina en ese lugar. Entonces, claro, como producto de haber visto la verdad, de haber percibido a Cristo Jesús, procura desvincularse de aquello, desvincularse de ese ambiente, claro, desvinculándose de la raíz del asunto, que es el espíritu carnal, muriendo aquello, en otras palabras, dejando de hacer lo que aquello dice, lo que esa ley establece, esa ley terrenal humana, muriendo aquello para casarse ahora con el Señor. El individuo procura hacer aquello, pero muchos no lo logran. ¿Por qué? Porque sienten que todavía están comprometidos a ese ambiente, comprometidos a esas leyes terrenales. ¿Por qué? Porque aquellos quienes están sobre ellos les dicen, les amenazan, haciéndoles saber, bueno, si tú no obedeces a lo que nosotros hemos establecido, te vamos a excomulgar. Ya no formarás parte de nosotros. Ya te vamos a considerar ya como uno de los de afuera, contrario a nosotros. Y sabe, dentro de este ambiente hay lazos muy fuertes, hay relaciones muy fuertes de amistad, familiares. Y todas estas cosas trabajan poderosamente en la vida del individuo. Esta es la razón por la cual hay que estar sumamente determinado a verdaderamente servir a Dios en esta experiencia de salvación. Bueno, se nos ha ido el tiempo nuevamente. Ya esto era lo que yo me refería cuando estas cosas toman tiempo para poder explicarla, para poder desglosarla, para que haya el entendimiento necesario. Pero bueno, necesitamos ceñirnos a lo que está establecido, y como usted se habrá dado cuenta, todavía hay mucho más que decir. Por tanto, seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 507-398-1667. Repetimos, 507-398-1667. Visítenos a nuestro sitio web www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, suscríbase a nuestro canal La Verdad.